Bueno, primero empezaré presentándome. Mi nombre es Joshua Naim Juárez Campos. Mi número de cuenta es 3160-12874. Estudio en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en la licenciatura en Contaduría. Este trabajo pertenece a la materia de Fundamentos de Auditoría y trata sobre la norma internacional de auditoría 600. El profesor de esta materia es Argenis Iván Mejía Chavarría. Bueno, la norma internacional de auditoría 600 establece los lineamientos que debe tener en cuenta un auditor para realizar una auditoría de grupos, el modo de proceder ante el encargo y cómo debe ser la comunicación que el profesional contable deberá mantener con los auditores de las empresas componentes del grupo. Asimismo, se refiere a la posibilidad del auditor de usar el trabajo de otros auditores en la información financiera de uno o más componentes que hacen parte de los estados financieros del grupo. También es importante saber que cuando el auditor principal usa el trabajo de otros auditores, el auditor principal tiene la responsabilidad de determinar cómo afectará a la auditoría la intervención del otro o los otros auditores. También, el auditor principal puede discutir con los otros auditores sobre los procedimientos de auditoría aplicados, además de revisar distintos documentos de trabajo de los otros auditores, ya que lo que se busca con esta participación es obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre la cual se pueda contener la información de auditoría sobre los estados financieros de un grupo y sus componentes. La norma internacional de auditoría 600 es aplicable a la auditoría de estados financieros de grupos empresariales, tales como matrices, subsidiarias, filiales y otras entidades. Respecto a los principales objetivos que tiene la norma internacional de auditoría 600 son resaltar la responsabilidad del socio a cargo del trabajo de un grupo respecto a dirigir, supervisar y desarrollar el trabajo de auditoría del grupo. Comunicar claramente a los auditores de uno o más componentes el alcance y oportunidad de su trabajo respecto de la información financiera relacionada con los componentes a su cargo y sus hallazgos. Y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera de los componentes y del proceso de consolidación para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de un grupo. Y bueno, ahora veremos otros conceptos relacionados para comprender mejor la norma internacional de auditoría 600. Y el primer concepto que tenemos son los componentes. Estos hacen referencia a una entidad o actividad empresarial para la cual la administración del grupo o del componente prepara la información financiera que debe de ser tenida en cuenta en los estados financieros del grupo. La organización del grupo determina la identificación de sus componentes y su importancia en cuanto a la información financiera que abarcan. Además, esta importancia permite establecer los riesgos de representación errónea de importancia relativa. El siguiente concepto es el auditor del componente. Este auditor es quien realiza el trabajo sobre la información financiera relacionada con un componente para la auditoría del grupo. Después tenemos la administración del componente, y se refiere a la administración responsable de preparar la información financiera de un componente. Luego tenemos la importancia relativa de un componente, y esto es la importancia relativa de un componente determinado por el equipo de trabajo de un grupo. El siguiente concepto es el grupo, y estos son todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros del grupo. Después tenemos la auditoría del grupo, la cual no es más que otra cosa que la auditoría de los estados financieros de los grupos. Después tenemos la opinión de auditoría del grupo, que es la opinión de los estados financieros del grupo. El siguiente concepto es el socio de trabajo del grupo, y este es el responsable del trabajo de auditoría del grupo y su ejecución, y del dictamen del auditor sobre los estados financieros del grupo que se emiten a nombre de la firma. Después tenemos el equipo de trabajo del grupo, que son los socios y personal asistente que establecen la estrategia general de auditoría del grupo,
Se comunican con los auditores de los componentes para el trabajo en el proceso de consolidación, además de evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría como base para formar una opinión sobre los estados financieros del grupo. Los estados financieros del grupo son los estados financieros donde se incluye información financiera de más de un componente. Después tenemos la administración del grupo, que es la administración responsable de elaborar y presentar los estados financieros del grupo. Los controles de todo el grupo son controles diseñados, implementados y mantenidos por la administración del grupo sobre la información financiera del grupo. Y por último tenemos el componente importante, que es el componente de importancia financiera que debido a su naturaleza o circunstancias específicas puede presentar riesgos importantes de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros del grupo.